¿Sí? Dale play, pues. Vamos a tiempo largo. Dale. Ok, comenzamos entonces. Bueno, lo primero que vamos a hacer es el nombre completo, fecha de nacimiento y estado civil. Su nombre real es Alberto José Figueroa Jiménez, mejor conocido como Lorenzo Jiménez. Fecha de nacimiento, 4/4/1963. Caracas. 1 año. Perfecto. Una pregunta directa. ¿Cómo se define Renzo Jiménez aquí? Como un niño metido en el cuerpo de un adulto, como un tipo que le gusta divertir al mundo, como un individuo que sabe que el tiempo es corto y que procura vivir, digamos, en un tiempo de felicidad, en un tiempo de alegría, en un tiempo de permanencia absolutamente consciente, que no pierde mucho tiempo en engaños y que no pierde mucho tiempo en ilusiones, que se definen en el aquí y en la ahora, aquí y en la ahora. ¿Cómo y cuándo empezó la carrera en el mundo del espectáculo? Bueno, digamos que sin espectáculo. Es decir, yo comienzo primero como cualquier hijo de vecino caraqueño de una familia clase media más baja que media, y yo me deseo de estudiar algo en la universidad, pero en medio del camino yo me había tropezado en esta situación con un profesor de teatro, un profesor de teatro de Raúl Mundaray en una época. Cuando nos decía que un día, el señor Calcaño, tomaba el cuello y me decía, allá arriba en la montaña, el hombre que esté arriba en la montaña, que lo vi. Y nada, me enamoré del teatro. Cuando me fui a estudiar Derecho, fundé el grupo de teatro de la Escuela de Derecho. Después me fui a estudiar en la Juan en paralelo, le monté los cuernos al Derecho con el teatro, me gradué en la Juan. Después volví alternativamente a la Universidad de Derecho, pero seguía haciendo teatro, seguía ahí. Y llegó un momento en que definitivamente la abogacía me aburrió. Y decidí hacerle caso a Gilberto Pinto, que fue el mejor maestro de actuación en la Juana Sur, que me decía que el buen actor era el que era capaz de vivir en su profesión. Y hasta los momentos he podido hacerlo. Bien. De las interpretaciones que ha realizado en doblaje, ¿cuál ha sido la más importante? La más importante para quién, para mí o para el público. Porque increíblemente para el público la más importante es Calamardo. Es el más famoso, es el que me ha dado a conocer, es el que ha marcado un hito en eso. Pero para mí es mucho más interesante haber hecho a Robert De Niro cuando tenía 30 años y haberlo hecho ahorita cuando tiene 70. Porque han sido dos paralelismos en mi vida. Yo lo interpreté cuando apenas tenía 10 años hablando. Ahorita lo interpreto cuando voy a cumplir más o menos, digamos, 35 años hablando. Ahora interpretar un hombre de 70 años teniendo 50 no es lo mismo que interpretar un hombre de 50 teniendo 30. Es una diversidad. Perfecto. ¿Y de las que ha realizado en cine y teatro? Bueno, de las que he realizado en cine y teatro. Mira, en cine la mejor interpretación está por venirse, pero me encantó un papel que hice donde no tenía oportunidad de hablar. ¿Por qué? Porque uno ha basado su experiencia en la palabra, ¿no? Y cuando tú te consigues con un papel que te exige todo sin palabras, es un corto que se llama, un corto de Benigno Cine que se llamaba La Perdida. Es una historia que va pasando de mano en mano con los crímenes más sonados que en estos últimos 10 años han ocurrido. Con esa misma texto, pistola que asesina al reportero de
de reventar la televisión, con esa misma persona te mata a un niño pequeño en Boleteria, con esa misma persona te asesina a los padres, yo hago al tipo que asesina a los adultos. Entonces eso es una cosa, el tipo dice una sola palabra, bájate del carro. Pero tú ves toda la secuencia, cómo la pistola llega a sus manos y cómo asesina, sin verlo en pantalla, entonces todo es gesto, todo es determinación. Entonces ese papel en cine me gustó mucho porque no ha acudido al recurso que más me ha dado a conocer, que es la palabra. Y en cuanto a teatro, pues bueno, pues haber subido en el homenaje que escribí y dirigí para mi maestro Gilberto Pinto, en paz descanse, Premio Nacional de Teatro, con su propia esposa, haciendo El Confidente, que es una de las obras que más admiro de Gilberto Pinto. Haciendo Un Confidente con Francis Rueda, una experiencia teatral de la que me siento orgulloso de haber estado, entre otras muchas. Claro. Actualmente se está hablando mucho sobre el acento neutro. ¿Cuál es la definición y cuál es la importancia que tiene el acento neutro? Bueno, mira, la importancia según tú lo veas en el tiempo histórico. Hace 20 años, sonar el doblaje como acento neutro era un requerimiento especial porque se pretendía salir de ese acento tan característicamente español que tenían las primeras producciones dobladas. ¿Okay? Entonces se buscó en México un acento que no permitiese reconocer de qué país de América Latina era originaria la persona. Entonces era un requisito para doblar. Hoy en día, con la globalización, el acento neutro es una cadencia tónica que impide que se reconozca la persona que lo está manejando. Entonces, los usos son múltiples. Desde un actor, como en esta novela actual que se está grabando, o que se va a empezar a grabar en Televen, donde soy el profesor de acento neutro, donde todas luminarias de la televisión venezolana tienen que reaprender sus cadencias tónicas en acento neutro, porque es un problema de comercialización de esa novela, para que se comercialice y sea aceptada en cualquier lugar de América Latina donde se vaya a exhibir, por un lado, y por el otro lado, vemos a conferencistas internacionales, un conferencista peruano, que insiste en la necesidad del acento neutro para que en la conferencia el contenido, bien sea Carlos Fraga con su mapa del tesoro, o fulano de tal con Maite con El Camino de la Esperanza, o bien sea este señor que viene ahora recientemente de Venezuela, que viene el médico del alma. No recuerdo en este momento, pero Carlos Fraga que lo propone, utilizan este acento neutro como una manera, como un lenguaje español universal, como una manera de comunicar directamente sin trabas y sin fronteras. Entonces, básicamente es una cadencia tónica que nos unifica, que nos hace escuchar sin pensar en la nacionalidad, es decir, es un poco unificado toda una región que originalmente tiene una cultura similar, un idioma en común, unificarlo con una cadencia tónica que hablamos todos. Un poco como ese antiguo esperanto, ¿no? que en algún momento se planteó como el idioma universal, un poco una cadencia tónica latinoamericana. ¿Por qué se decidió por el doblaje y no por otra especialidad? Bueno, yo nunca me decidí por el doblaje. Lo que pasa es que en el doblaje soy un experto. O sea, en el doblaje empecé desde la posición más humilde, de operador, y ya después director de estudio, y ya después director artístico, actor. He tenido la suerte de trabajar en el mismo estudio durante 20 años, en estudios, etc. Me han dado toda la inmensa cantidad de oportunidades de hacer cosas. Entonces, el doblaje me abrió las puertas más que ningún otro, más que ninguna otra especialidad. Es decir, cuando hice el teatro que yo quise hacer, que tuve que labrarme con las manos. Cuando la televisión me abre las puertas ahora para que sea instructor de actores, me las abre por sí mismas. Me busca él y me dice, mira, queremos que vengas. Pero yo la televisión originalmente la rechazaba. Bueno, parecía que la televisión de calidad
en Venezuela, en mi país, no se daba con tanta fuerza como se estaba dando en Brasil. Sabemos que en Brasil hay ensayos de 2 meses antes para grabar una novela. Yo quería que esta realidad en mi país, como no la tenía, pues me fui fuertemente por el teatro. Y el teatro, porque por supuesto, el teatro es la madre. O sea, si yo no hubiese pasado por el teatro, no hubiese, digamos, podido apreciar la dimensión de arte que podría tener el doblaje o el cine. ¿Entendemos? Pero me fui más por el doblaje porque el doblaje, de una u otra forma, las posibilidades de hacer las cosas que yo individualmente quería hacer, como por ejemplo la docencia, como por ejemplo abrir el primer taller de doblaje del país, dependían más de mí que de otras personas, porque la televisión eres siempre un empleado, eres siempre contratado. ¿Okay? ¿Qué es lo más curioso que le ha sucedido durante el doblaje? Lo más curioso que me ha sucedido durante un doblaje. Bueno, estaba yo en estudios, etcétera, en la noche, eran las 12 de la noche, y de repente se fueron todas las luces. Y como en todo lugar oscuro, con muchos laberintos y muchos recovetos, siempre hay cuentos de actores que se mueren, que salen, toda una cantidad de cosas. Forma parte de esa, como yo llamo, idiosincrasia de nuestro país, ¿no? Pero sencillamente, en un momento determinado, ciertamente estábamos en esa tierra, estudio 3, se volvieron a encender las luces y había una Foster, en esa época utilizaba una máquina que enlazaba por códigos de sonido un reel de cinta con un Betacam o un Betamax o cualquier un VHS, y de pronto escuchamos la voz de un compañero que había fallecido en una novela vieja y se montó solito, se escuchó la voz y todos pudimos reconocer. Las 3 personas nos miramos la cara, evidentemente se puede justificar eso desde el punto de vista que la cosa se entendió, pero que si hubiese puesto en ese punto con una cinta vieja, pues ¿quién la puso ahí? Aparte de todo, era un aparato que se utilizaba todos los días. No tardamos ni 5 minutos todos en estar en el estacionamiento viéndonos. Eso fue una de las anécdotas más cómicas que nos ha pasado en más. ¿Qué diferencia hay entre la dirección teatral y la dirección de doblaje? La dirección de doblaje es inmediata. La dirección teatral es una cosa que tú vas a ir sembrando en el ánimo del actor y que va a ir dando frutos dependiendo de cómo se acerque el actor al trabajo. Yo, por ejemplo, un individuo que tiene un ego muy grande, en doblaje, sencillamente, puedo inmediatamente, tratando de hacerlo mejor que él, o diciéndole, puedes hacerlo así como si fuera un niño, ¿ok? Podrías hacerlo así, pues inmediatamente le explico el ego y logro que me dé el pico actoral que yo sabía que no me estaba dando, y es inmediato. Mientras que a un actor de teatro tú le haces el personaje y probablemente te pueda decir, bueno, ¿por qué no lo haces tú entonces? ¿Entendemos? A él tienes que acercarte al personaje, diciéndole cómo puede construir, conocer un poco al actor, conociendo su perspectiva de acercamiento, se acerca al personaje de manera stanislavskiana, si se acerca de manera brechiana, si es un ortodoxo, si es un tipo que prefiere ir escuchando el personaje, o si es de estos actores que construyen el personaje antes por fuera, es decir, que le busca una vestimenta, que le busca algún manierismo, o se amarra una correa o algo pegado del cuerpo para sentir que tiene el personaje. Entonces son procesos de acercamiento del tiempo y en manejo completamente distinto. El doblaje es inmediato. Y las características inmediatas del doblaje vienen dadas porque se trabaja con clientes internacionales, por regla general se trabaja con un deadline o un tiempo de entrega muy corto, entonces tienes que exigir lo mejor y lo más rápido y tienes que lograr un tiempo. Ha doblado en español grandes figuras del cine como Al Pacino, Robert De Niro, Richard Gere, Denzel Washington y muchos otros. ¿Hay alguno en especial como el que se siente identificado?
Bueno, que más plantea retos de toda esa gente que tú acabas de mencionar, sin demeritar a ninguno, es el señor Robert De Niro. Ese señor tiene una capacidad de ir cambiando intenciones. Puede tener 2 o 3 intenciones en una reportaje. ¿Entendemos? Entonces, hacer a Robert De Niro es un poco decodificar qué quiere él con cada personaje, decodificar qué es lo que va haciendo cada persona con un talento que se pierde de vista. Entonces, cuando tú asumes, la última en la que lo he doblado se llama Las Edades del Amor. Es un individuo que está muy viejo, tiene una operación de corazón y se enamora en Italia de la hija de un vecino, que es hecho por la señora Mónica Bellucci. Entonces, primero, dirigirlo, ¿verdad? Fue delicioso porque estaba dirigiendo otros actores, que era Claudia Nieto de la obra de Tiziano para que hiciera Mónica, que por aquello era la sensualidad de la voz, conjuntamente con la sensualidad de la imagen. Y yo hice a Robert De Niro porque no hay por qué, no voy a decir nombre, por supuesto, no pudo serlo. Porque yo sentía que tenía la voz aún muy juvenil para poder hacerlo, pero fue un trabajo de ir cascando la voz, rozando la vez, agarrando la cadencia del personaje, bajando paulatinamente, si vas a Sudáfrica, yo me voy a Sudáfrica, pero era una cadencia, una manera de manejar la cosa con un talento como es extraordinario. O sea, además, es una de las pocas ocasiones en las que he visto a niños hacer comedia, ¿no? Y realmente el tratamiento de la cosa no es tan serio, sino tirar. Hay una frase extraordinaria que dice al final, que es hermosísima, donde la embaraza, que es un hombre muy mayor, y agarra al niño y le dice, puedo ser casi tu abuelo, pero cuando tu padre abuse de ti, puedes pedirle consuelo a tu abuelo. Es decir, es muy extraordinario. Y de toda esa gente que me ha tocado, gracias a Dios, hacer, yo pienso que Robert De Niro es el que amerita realmente un estudio pormenorizado de qué es lo que está haciendo, en qué condiciones se dio la película y todo esto, para tú poder tratar de dar una interpretación, digamos, realmente fiel a lo que él quiso hacer y no dañarle el trabajo en 2 horas de sincro rápido. ¿Hay algún actor que todavía no haya probado el español? Que se gustaría doblar. Mira, sí, hay muchos actores extraordinarios. Por ejemplo, franceses, me encanta Gerard Depardieu, no he hecho nunca lo he doblado, Depardieu. Me encantaría poder algún día, pero no tengo todavía ese registro, hacer a Jack Nicholson. ¿Por qué? Porque Jack Nicholson ya tiene un registro de pasta original y es un poco difícil. Y no tengo de edad todavía para hacer a Morgan Freeman, pero me encantaría, por ejemplo, si algún día alguno de esos dos decide ser el Rey Lear, llegar a la edad suficiente como para poder doblarlo. No sé, bien sabroso. En los 25 años de carrera que tiene actualmente, ¿cuál ha sido su mayor logro? ¿Y qué le falta por hacer? Mira, mi mayor logro ha sido ser feliz con lo que hago. O sea, el que hace lo que odia, el que lo haga todo el día y el que gana mucho dinero con ellos es un desocupado. Y es profundamente feliz. Yo creo que mi mayor logro es estar trabajando en lo que me excita. A mí me excita mi trabajo, me excita lo que hago. Si fuese aburrido, metódico, aunque me diera mucho dinero, creo que estaría muy amargado. Y todos los días le doy gracias a Dios por estar trabajando en lo que me gusta y además me pagan por ello, lo cual es muy agradable. Y siempre que los retos que se planteen dentro de esta estructura, dentro de lo que a mí me agrada hacer, pues no tenemos que asumirlo. Es decir, un actor está todo el tiempo afuera, en términos de televisión. O sea, todo lo que está consagrado está, digamos que maduro, y todo lo que maduro está, pues se pudre. O sea, yo siento que el mejor trabajo no he llegado porque es el siguiente. Por ejemplo, hace cierto tiempo atrás, el señor Frank me dijo, mira, ya no vamos a montar un pedacito, vamos a montar todo el continente. ¡Wow!
ya va. Eso lo hizo Alberto Álvarez, a mí me encantaría, ¿verdad? Y de entrada me asustó, ¿verdad? Pero después dije, vamos a hacerlo. Es decir, en este momento estoy dirigiendo un estudio de doblaje que produce unas 50 horas, al principio de serio 50 horas al mes de doblaje, es una barbaridad. En este momento lo hago como coser y cantar. También estoy dirigiendo por primera vez una producción completa en acento neutro, dirigida por un venezolano a nivel de acento neutro solamente, con grandes actores con los que yo nací, con los que crecí, a los que vi en televisión mucho antes de que yo los produciese. Y en este momento también lo estoy haciendo y me siento feliz haciéndolo porque disfruto lo que hago. Entonces, mi mayor logro es eso, es haber podido aprender lo que me gustaba, poder enseñarlo y sentirme feliz haciendo. Lo que verdaderamente me hace. Ya dejé hace rato esas ideas de querer convencer y gustar, que frenan mucho la carrera del actor al principio de su vida artística, sino que ahora estoy convencido y me gusta lo que hago. Y eso me encanta, porque el día que me tenga que ir a este plano, voy a estar mucho más agradecido a la vida, ¿verdad?, que si no lo hubiese hecho. Si me hubiese quedado, por ejemplo, estudiando Derecho o siendo abogado. Okay, en un país donde todavía los abogados siguen haciendo cola interminable para poder llegar al sitio donde trabajo, o sea, wow. Entonces agradezco mucho a Dios por eso. ¿En qué se diferencia el curso de doblaje de Redes Unidas con el de otra institución? Bueno, lo primero, ¿en qué se diferencia? A mí me gustaría que no hubiera tanta diferencia. A mí me gustaría que sencillamente la enseñanza del doblaje en este país no se tomaba en cuenta, no fuese la estructura que se monta para obtener dinero, no, sino que sencillamente todo el que montase un curso de doblaje tuviese la visión de trascender a través de lo que produce. Yo he trascendido a través de lo que produzco, es decir, yo me ocupo del alumno deontológicamente hablando, me ocupo del alumno que no sabe nada del doblaje, le doy el curso, le hago la portería social con los diversos estudios de doblaje a donde no lo conocen, es decir, les doy los teléfonos, los envío a la prueba, cuando tengo yo doblaje, a los mejores le doy la oportunidad y paulatinamente he ido llenando los estudios de alumnos míos porque mi mayor gusto es ver como una persona que en 6 semanas no sabe nada de doblaje, pues logra hacerse de una profesión, logra hacerse de un hombre y continúa trabajando. ¿En qué se diferencia? Bueno, en eso, básicamente. Todo el equipo de trabajo que trabaja conmigo, estamos centrados en eso, en que el individuo crezca, en que el individuo se desarrolle, en que el individuo aprenda. En este sentido somos muy exigentes. ¿Qué se diferencia con el resto de las instituciones? Bueno, la más cercana, que por supuesto no voy a nombrar por razones obvias, es que no conecta a los alumnos con ninguna parte. En un momento nos puso en una página web donde abajo se decía, nosotros no nos hacemos responsables por la contratación ni representamos a nadie. No, yo represento. Mis alumnos van a un estudio de doblaje y dicen que vienen de este curso, se le abren las puertas. ¿Okay? También, pues, por supuesto, eran mis socios, ¿no? También había un estudio de doblado donde le dicen, no, alumnos de Renzo aquí no. Porque probablemente el dueño de ese estudio tuvo un problema conmigo, como ya sabes, no soy monedita de oro, es decir, cuando tengo que decir algo lo digo a clara, viva y fuerte y estentoria voz. Y también eran mis odios y eran mis amores, pero sencillamente sí me he centrado siempre en que el individuo aprenda y crezca. Si el que el individuo aprende y crezca se lleva por delante la simpatía que él debería tenerme a mí como ser humano individualmente considerado, pues bienvenido sea. No me importa, no estoy aquí para ganarme un concurso de popularidad. Tiene una formación continua y seria, profesional, y que no tiene nada que, teniendo mucho que ver con el factor humano y con el crecimiento,
no depende de cosas que son muy venezolanas como la simpatía, el compadrazgo, la amistad, es decir, podemos ser muy amigos, pero si sencillamente no sirve para hablar, aquí no para hacer colchón, este tipo de cosas que vienen en otras cosas no funcionan, porque sencillamente por muy chévere que tú seas, o extraordinaria que sea tu perspectiva en otras áreas, si no sirve para hablar, lo notamos a las tres primeras palabras que en el lenguaje es una técnica que requiere una precisión, una verdad, casi que momentánea e instantánea, pero que también se percibe instantánea e inmediatamente. La ley de nacionalización del doblaje. ¿De dónde surgió la idea? Bueno, respuesta de los organismos, un Estado. Bueno, una respuesta, si podemos hablar de una respuesta ineficaz, sí, ha pasado, es algo que yo, primero, no es una iniciativa mía, yo me fijé que en Argentina hay obligación de doblar por personas argentinas y por profesionales del doblaje en Argentina, me fijé en la ley mexicana, me fijé en la antigua ley española que obliga a doblar todas las producciones allá. Yo dije, diablo, nosotros somos el segundo productor de doblaje en América Latina, yo soy abogado, hago doblaje, porque no haces un estudio comparativo de todas estas legislaciones y lo propone, bueno, lo propuse hace ya 8 años atrás al antiguo ministerio que no se llamaba Popular, sino Ministerio de Comunicación e Información, lo tomaron en cuenta en una mesa de trabajo, en un momento determinado, cuando hubo el cierre después de la concesión de RTP, también se tomó en cuenta, le iban a dar un derecho de palabra en el Congreso que le llegó, recientemente el ministro, que ahora es candidato, me mandó a pedir directamente los atismos de ley o el formato de ley, y me dijo, ya lo tengo en mi despacho, hasta ahí quedó. Es decir, lo único que pretende, más allá de cualquier aspecto político, es la nacionalización del doblaje. Eso quiere decir que sencillamente es algo que conviene a propios extraños. Conviene a los hacedores de la ley porque están protegiendo un patrimonio de actores de doblaje, que están defendiendo la identidad nacional a través de una ley que establece el español hecho en este país como materia obligatoria dentro de las producciones que se ven en este país. También favorece a las casas productoras porque les ofrece trabajo, favorece a los actores de doblaje porque sencillamente establece un campo válido para ellos para poder ejercer su profesión. Es decir, conviene a todo el mundo. Nadie entiende por qué de pronto la desempolvan y de pronto la vuelven a ocultar. Yo ciertamente siento que he hecho una contribución importante de hacerla y al ponerla de manifiesto, al llevarla a donde me hayan pedido que la lleve. Pero decir que yo voy a ir a la contienda política, no tengo tiempo. Yo soy un artista. Y el artista se dedica a su arte. No hay nada más contrapuesto que arte y política. Yo creo que son absolutamente aparentes. ¿Okay? El arte, ¿verdad?, enmascara la verdad para ponértela en la cara. La política tapa la verdad, disfrazándotela de mentira y vendiéndotela de mentira. Entonces, son cosas completamente contrapuestas hasta en sus métodos. Yo respeto a los artistas que hacen política, que se compran una gorra azul o una gorra roja, pero yo trabajo para una ingente e inmanente cantidad de personas. ¿Entendemos? O sea, cuando yo estoy aquí dormido, hay un episodio con mi voz de Bob Esponja, que estoy viendo un niño guatemalteco. Que al que no le puede interesar que esa voz que él admira, que le guste, tenga algún tipo de tinte color político. A mí lo que verdaderamente me interesa es lo justo. Si hubiera un partido que se llamase Justocracia, ese sería el partido, ¿verdad? El partido de la justicia, el partido de la igualdad, el partido donde sencillamente tratamos desigualmente las cosas iguales para poder lograr una unificación. Entonces, más podría yo identificarme
con los males. Los males no constituyen un bien en ningún sentido. A mí me parece que sencillamente el arte es el camino de eso. He hecho mi vida en el sentido de eso. Actualmente Venezuela, en materia de doblaje, ¿en qué posición se encuentra? Bueno, a nivel de producción es difícil decirlo porque éramos el segundo después de México, pero después de la evaluación cercana han venido muchas casas productoras, Fox, está hablando muchísimo en Venezuela, está hablando Book City, tiene canal, entonces con lo que antes compraba $1 en Venezuela, ahora el mismo dólar compra el doble, como todo país en devaluación. Entonces, pues podríamos decir que es un momento estelar en el doblaje venezolano porque hay muchas empresas doblando aquí porque sencillamente les es más barato que doblar en otras latitudes donde no hay devaluación. Entonces, decir que en este momento Venezuela está en una reforzada segunda posición, en segundo lugar, porque México siempre nos ha superado en cantidad de estudios. Hay muchos estudios de doblaje en México. Pero decir que Venezuela tiene una segunda posición reforzada en este momento no sería temerario ni peregrino decirlo. Piensa que el público, así como conoce los actores de televisión o de cine, también debe conocer los actores, los que realizan doblaje, o no es... Mira, a mí me gustaría que se conociese, ¿no? De hecho, hay algunas empresas como Fox que te piden una claqueta al final donde se ponen los nombres de los actores. Pero yo pienso que si quieres que te reconozcan como figura, como persona, como imagen, pues mira, cine, televisión. Ahora, si quieres que reconozcan tu talento y tu voz, pues mira, haz doblaje, haz radionovelas, sé narrador, sé documentalista o narrador documental. ¿Entendemos? Entonces, son dos sitios contrapuestos. Hay muchos actores de doblaje que les gustaría estar constante y permanentemente reconocidos. Yo por mi parte, ¿verdad? Me siento muy feliz cuando voy a una convención y viene, hago la voz, entonces la gente, todo el mundo descubre que, ¿Quién es la voz? El tipo que estaba detrás de esta voz es este. Mira, y es este, y es este, y es este. Pero yo no necesito específicamente ser reconocido por la voz. Gracias a Dios he tenido oportunidad de hacer cine, he tenido oportunidad de hacer teatro. Y yo lo hago no para que me lo reconozcan, yo lo hago porque me encanta hacerlo. Si además el reconocimiento no viene por bienvenido sea. No puedes agarrar el rábano por las hojas. No, si te agrada hacer teatro, haz teatro. No hagas teatro para ser reconocido. Para ser reconocido, entonces sencillamente, no sé, cualquier otra cosa. Pero si el fin es el reconocimiento, entonces el aplauso no es un premio, es una necesidad. ¿Entendemos? ¿Qué significado tiene para Renzo la familia? La familia es la base fundamental, absoluta de mi vida. O sea, yo recuerdo de una madre que la pude tener hasta que cumplí 50 años, que murió de 92 años. Apenas tengo 2 meses sin mi madre. Ella era el bastión, ella era la matrona de la casa, ella nos dio principios, nos dio guías, nos dio valores, y además se mantuvo vivo, Dios nos mantuvo vivo durante muchísimo tiempo. Entonces, ella nos unificó a toda esta familia, nos mantuvo por allí. Y yo particularmente me nutro mucho del gran bastión que es Inter, me nutro mucho de disfrutar alternativamente de mi hijo, porque el hijo es hijo de la señora Úrsula Colucci también, ex profesora del curso de doblaje, gran amiga, compañera, no tenemos ningún tipo de resentimiento entre nosotros, por supuesto no lo compartimos. Entonces cuando el fin de semana me toca con papá o con lo que sea, pues lo disfruto muchísimo, disfruto de fluidez, disfruto del sol. Son esos ratos en los que entiendes cuál es el sentido más allá del individual que tiene específicamente hacer lo que hace. Y entiendes que
ineludiblemente quieraslo o no, estás dejando un legado. Aunque no trabajes por el legado, estás dejando un legado, y ese legado es el caldo de cultivo en el que nada, digamos, y en el que te refuerza a tú mismo, que se llama familia. Es fundamental. Creo que si no tuviese familia, no hubiese podido lograr ni siquiera un 50% de lo que mucho que lograr. ¿Qué recomendaciones le puede dar a las personas que quieren iniciarse en esto? Mira, primero, formarse profundamente. Es decir, básicamente, digamos que trabajar en función del crecimiento, formarse con profesionales reales, preguntarle a la persona que te oferta un curso, muy bien, ¿y dónde te escucho? Muy bien, ¿y dónde te veo? ¿Cuáles son tus trabajos? ¿Okay? Para ir de una u otra forma midiendo quién eres, ¿no? Por ejemplo, cuando yo me enteré de que la escuela Juan Azujo era la mejor escuela del país y que de 100 pruebas entraban 20, pues yo dije, yo quiero inscribirme. Y gracias a Dios tuve la suerte de pasar. Pero primero, date cuenta de quién te forma. En segundo lugar, qué camino moral, ético tiene la persona que te forma. Después de ello, búscate un profesor que sea exigente. No te busca un profesor que sea bondadoso, aunque tenga una línea suave de exigencia, porque muy probablemente sus intereses sean otros. Y después de eso, entiende que tu trabajo debe ser hecho no con eficiencia, que la requiere, no por responsabilidad, que la requiere. Requiere alma. Requiere que tú pongas ese pedazo de esencia que eres tú y que es único. Entendemos que de 50.000 billones de seres que han pisado la tierra y han muerto sobre ella, no tiene uno para ti. Eres único en facultades, percepción, sentidos, gusto, sentidos que no ha tenido nunca nadie que haya vivido y no vivieron. Entonces ponle esa esencia personal, única tuya, exclusiva a tu trabajo. Cuando haces eso, tu trabajo se empieza a reconocer porque tiene este tinte indeleble que te dio Dios único, que se conformó en el momento en que las estrellas, los astros, el planeta, la nebulosa, llamémoslo como quieras, estaba estructurado de una manera muy particular y única al momento que naciste. Eso es esta esencia. Si le pones esa esencia a su trabajo, va a ser irrepetible. Por ejemplo, tan simple, cuando yo empecé a formar gente, hubo una persona, que por supuesto no voy a decir quién es, un compañero que me dijo, tú estás formando a los que nos van a sustituir. Yo estoy formando gente para que haga doblaje, porque el doblaje no requiere, punto. A mí nadie me puede imitar y nadie me puede sustituir, porque yo soy único. ¿Entendemos? ¿Qué ha pasado después de tantos años? La única voz que se ha mantenido en el personaje inicial de todas las voces que han pasado por la voz de Bob Esponja ha sido la mía. Y han tratado de hacer los rehaceres, esos que sencillamente se borró la voz, no conseguimos a redes, han tratado de hacerlo con otra persona. Eso no se nota, ya no hay redes, vamos a esperar por el capítulo, trae. ¿Entendemos? Sí. Porque es ese único, ¿verdad? Que puede ser bueno o malo, pero que yo no imprimo el personaje. Esa es esencia, que es mi esencia, que es como ese perfume único que soy yo. Que eso es lo que hay que lograr. El estilo. El estilo, que es una mezcla entre lo que yo soy con lo que amo hacer, plasmado en un trabajo. Y eso vale, creo que para todos. Perfecto. Vamos a entrar ahora a la sección de respuestas inmediatas. Te voy a hacer una pregunta, me contesta lo primero que se te ocurra. Aparte del doblaje, ¿qué le apasiona? Aparte del doblaje, ¿qué me apasiona? El cine. Veo mucho cine. ¿Cuáles son las palabras que más usas? Me gusta, perfecto, si quiero,
No me interesa. ¿Cuáles son los nombres favoritos? Arturo Alejandro, Mari, Ella. ¿Cuál es su miedo más grande? No ver a mi hijo lo suficientemente adulto como para poder vivir aquí. ¿Qué talento desearía tener? La paciencia fría, ¿Qué aprecia más de sus amigos? la sinceridad absoluta que los caracteriza. ¿Cuál es la cualidad que más te gusta de la mujer? La honestidad. ¿Cuáles son sus héroes de ciencia ficción? Capitán Centella, Batman, el profesor William Robinson de Perdidos en el Espacio, John Robinson, y el zorro, todo eso por Guy Williams. ¿Y los de la vida real? Lo de la vida real, Julián Méndez, el hombre que me crió, mi padrino, mi padre putativo, y también Mariano Álvarez, mi maestro de actuación, con un talento con Gilberto Pinto, que fue también mi maestro, no solo de vida, sino también de teatro. ¿Comida favorita? Mi comida favorita es la pasta al pesto. ¿Actor favorito? Por ¿Obra de teatro favorita? El confidente de Gilberto Pinto. ¿Película favorita? Varias. Cloud Atlas es una de ellas. Tuve la suerte de doblarla y dirigirla, ¿no? Tuve un papel representativo allí. Y también me gusta mucho Lo que el viento se llevó y por supuesto El gladiador. ¿Libros? Libros. Archipiélago Popular, de Alexander Solzhenitsyn. La Biblia. Y la biografía de Martín Lutero. ¿Ocupación preferida? Actor de doblaje. ¿Color favorito? Ojo, ¿Flor? violeta. ¿Qué apodo tiene? Contrabando. ¿Qué no perdonaría? Pero todavía casi todo. ¿Cuándo y dónde es feliz? Aquí y ahora mismo. ¿Quién es el más grande amor de su vida? Mi hijo, Arturo. ¿Qué le hace reír? ¿Qué le hace llorar? La miseria. ¿Cree en la inmortalidad del alma? Sí. ¿De qué color es la suya? Roja. ¿Refrán o lema preferido? El que te voten, que lo voten, regresa sin que lo cambien. ¿Qué desea agregar para finalizar? Muchísimas gracias a ustedes por una entrevista tan original y maravillosa. Gracias. Es la más original que me pasó. Gracias.